Este es un video tutorial para crear pseudocódigos de una manera fácil, el cual hemos denominado receta para crear pseudocódigos. Esto forma parte del curso que estamos desarrollando en Faro Digital de introducción a la programación en PHP. Veamos entonces lo que tenemos en la agenda. Vamos a iniciar por conocer la importancia de estudiar el material teórico, en este caso el material teórico del pseudocódigo. Después vamos a hacer un recorrido paso a paso para crear pseudocódigos y finalmente a través de ejemplos vamos a mostrar cómo es la técnica que se utiliza para desarrollar los pseudocódigos. Bien, iniciamos entonces por la importancia del material teórico. El material teórico es la base del conocimiento, estudiarlo y entenderlo es fundamental para poderlo aplicar. En otras palabras, si no leemos los contenidos teóricos que están dispuestos, tanto a nivel de notas como ayudas y parte de los ejercicios resueltos, sencillamente no vamos a entender el conocimiento que queremos transmitir a través de este taller. Después, tienen que tomarse su tiempo para analizar y entender todo lo que se les está explicando en estos documentos. Obviamente, tienen que disponer de una carga de tiempo adecuada, ¿verdad? Para poder leer los capítulos que se refieren al pseudocódigo. Una vez que han adquirido ese conocimiento, deben buscar la forma de enriquecerse o ampliar, es decir, ir a otras fuentes. A veces no es conveniente quedarse con una sola información, sino nutrirse de otras fuentes de información. Finalmente, esto es más una recomendación. Será exitoso aquel programador que siempre está preguntando, que pide ayuda, hace estas recomendaciones, pues de alguna manera estará más cerca de la solución. Pues bien, en cuanto al material teórico, nosotros podemos globalizarlo de la siguiente manera, entre lo que son las variables, operadores, estructuras de decisión y estructuras de iteración. Las variables son esos elementos que nos permiten hacer la captura de los valores, y esos valores se almacenan de una manera temporal mientras el programa se está ejecutando. Todo programa, por lo general, tiene variables, y esas variables son las que, de alguna manera, al manipularlas, nos van a permitir generar lo que se conoce como metadatos. Para eso están los operadores. Los operadores son estas operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia, etcétera, ¿verdad? Mediante el cual nosotros vamos a irle dando forma a esas variables. Forma a esas variables, quiero decir, es darle esos valores que vamos a requerir para nuestros programas. Después tenemos las estructuras de decisión, ¿sí? Como ven acá, esas estructuras de decisión nos permiten crear o definir la lógica de nuestro programa. De alguna manera, esto va asociado con la especificación funcional de lo que nos piden a nivel de los problemas. Y finalmente, las estructuras de iteración. Las estructuras de iteración nos permiten aplicar una misma secuencia de código sobre una condición dada. Esto lo vamos a ver más adelante a más detalle, pero básicamente se resume a poder aplicar un mismo segmento de código varias veces bajo ciertas condiciones. Bien, vamos entonces a ver cómo se debe crear un pseudocódigo. Lo primero que tenemos que hacer antes de crear un pseudocódigo es entender e interpretar el problema. Esto es algo fundamental. Si no entendemos y no interpretamos lo que vamos a hacer, sencillamente vamos a terminar haciendo lo que no debemos. Para ello es importante identificar o extraer la información relevante del problema y tener lo que se conoce como abstracción. Esto lo comentamos en los contenidos teóricos, y la abstracción es algo fundamental. Es lo que nos permite visualizar la solución. Es imaginarnos la solución antes de poner la primera línea de código, ¿sí? Entonces veamos entonces abstracción, crear una aproximación o idea de la solución en nuestras propias palabras. Para esta etapa no se requiere
un mayor conocimiento computacional. Sencillamente tenemos que tener la noción de qué es lo que nos están pidiendo y cómo lo vamos a resolver. Acto seguido, vamos a codificar usando lo que se conoce como pseudocódigo, ¿sí? Y lo primero que procedemos a hacer cuando vamos a trabajar con pseudocódigo es identificar las variables. Es decir, vamos a definir cuáles son los elementos donde vamos a guardar la información y de qué tipo son esas variables, si son valores enteros, si son valores reales, si son valores lógicos, si son cadenas de caracteres, si son arreglos o vectores, ¿sí? Y finalmente nos vamos a centrar en traducir o codificar la solución empleando la notación de pseudocódigo. Evidentemente, para poder escribir lo que vayamos a expresar en forma lógica, necesitamos estar familiarizados con el lenguaje o la sintaxis del pseudocódigo. Esta primera etapa del curso busca, a través de los pseudocódigos, poderlos introducir en los conceptos de programación. Por lo general, cuando se va a aprender un lenguaje de programación, es necesario conocer todas las instrucciones de un programa para posteriormente plasmar todo lo que son las reglas y las definiciones que hacen que lleguemos a la solución. Finalmente, vamos al último paso que consiste en probar, ¿sí? Para probar un pseudocódigo tenemos varias formas, ¿no? La primera es lo que se conoce como una corrida en frío o traza de programa. Si ustedes recuerdan, en los ejercicios de traza de variables, de un lado estaban las instrucciones y de otro lado estaban las variables. En la medida que se iban ejecutando las instrucciones, esas variables iban tomando valor y posteriormente, una vez finalizado el programa, teníamos los valores finales que almacenaban esas variables. Pues bien, eso mismo lo podemos hacer con los pseudocódigos. Es una técnica y es perfectamente aplicable tanto a nivel de pseudocódigo como en lo que se conoce como programación formal. El problema que vamos a abordar es el siguiente. Dado un número m, generar la tabla de multiplicación de m desde 1 hasta 10, donde m, o en este caso m, es un número entero mayor que 0. Como primer paso, vamos entonces a identificar lo que son los aspectos relevantes y aplicar las técnicas de abstracción, es decir, imaginar la solución. Cuando extraemos los aspectos relevantes, ¿verdad?, es sacar esas características del planteamiento del problema. En este caso, se debe leer un número m, ¿verdad?, entero, mayor que 0. Adicional a eso, también extraemos que lo que se desea obtener es la multiplicación o la tabla de multiplicación de ese número m del 1 al 10. Entonces, ¿cómo procedemos a imaginar la solución? Bueno, ¿qué necesito realmente para poder resolver este problema? Esa es la primera pregunta que debemos hacer. Partimos entonces de lo que es la captura del valor del número m. Es decir, vamos a necesitar algo que nos permita capturar el valor para después manipularlo. Es decir, poder ir generando todos los valores múltiplos de m. Después, tenemos que generar una tabla de multiplicación, ¿verdad?, donde vamos a ir mostrando progresivamente el resultado. También se debe validar que el valor de m sea mayor que 0, ¿sí? Y finalmente es un paso bien interesante lo que es imaginar la solución, es decir, cómo hacer nuestra salida. Esto es fundamental en base a todo lo que estamos haciendo justo en este paso. Entonces allí vemos cómo nos podemos imaginar la salida de nuestro programa, es decir, el resultado que va a dar. Entonces tenemos acá que, por ejemplo, nos va a mostrar m por 1, suponiendo que en este caso m1 sea el valor de la multiplicación de m por 1 y así sucesivamente hasta m por 10.
Veamos esto en pseudocódigo. Comenzamos entonces a escribir nuestro pseudocódigo y tenemos la siguiente. Llegamos a esta solución donde comenzamos primero leyendo el valor de m, después verificamos si el valor de m es mayor que 0, y a medida que el valor de m, en caso de que el valor de m sea mayor que 0, entonces procedemos a mostrar cada una de las multiplicaciones respectivas. Es decir, estaríamos mostrando la tabla del número m en base a 10, del 1 al 10. ¿Qué pasa si el valor de m es menor que 0? Sencillamente no hacemos esto que está acá demarcado dentro de este código, ¿sí? Dentro de este segmento, sino que mostramos un mensaje que indica que el número debe ser mayor a 0. Fíjense lo siguiente. ¿Qué conceptos de pseudocódigo hemos utilizado para esto? Tenemos los conceptos de variables, tenemos el concepto de leer, es decir, debemos conocer las funciones que nos permiten hacer tanto las entradas como salidas de datos. Debemos conocer lo que son las estructuras de control. En este caso, las estructuras de control de decisión, el sí entonces, si no, fin sí. Y finalmente lo que son los operadores relacionales y aritméticos. Los operadores relacionales nos permiten establecer las condiciones, ¿verdad? Y los operadores aritméticos, en este caso, nos permiten hacer los cálculos. Aquí, cuando hablamos de que m sea mayor que 0, estamos hablando de un operador relacional. Y posteriormente acá, los operadores aritméticos, donde está m multiplicado por 7, m multiplicado por 8, m multiplicado por 9. Y finalmente la instrucción mostrar, que es lo que de alguna manera genera la salida del programa. Veamos entonces cómo se comporta esto, es decir, cómo lo probamos. Entonces, vamos a suponer que nuestro algoritmo recibe como valor de entrada m igual a 7. Entonces tenemos acá el valor de m igual a 7, donde comenzamos a evaluar la primera condición. Si m es mayor que 0, en este caso si 7 es mayor que 0, ¿verdad? Esta condición se cumple y inmediatamente ingresamos a esta parte del código. Comenzamos acá, justo en esta línea, mostrar m por 1, ¿verdad? Tenemos que el valor de m es igual a 7, se mantiene que m es mayor que 0 y en la salida se empieza a visualizar los valores de la tabla del 7, en este caso desde el 1 hasta el 10. ¿Okay? Aquí está demarcado en verde efectivamente las condiciones que se ejecutan. ¿Okay? Una vez que llegamos a esta última instrucción, finalizamos el bloque de la condición, es decir, el bloque de instrucciones que cumplen con esta condición y finaliza la ejecución. Veamos entonces qué sucede cuando el valor de m no es mayor que 0. Vean que en este caso m es igual a menos 1 y la condición es falsa. Al ser falsa, nos vamos por lo que ocurre en el si no. Es decir, como m no es mayor que 0, se ingresa inmediatamente por la condición alterna y en este caso se va a mostrar el mensaje que dice que el valor de m debe ser mayor que 0. Vean que está demarcado nuevamente en verde, en este caso la secuencia lógica del programa. Pues bien, esta parte que vamos a mostrar ahora, digamos que es una parte interesante y sería lo ideal. O sea, en condiciones ideales, si pudiéramos hacer las pruebas de los pseudocódigos, pudiera ser algo muy interesante y de gran ayuda. A los efectos, les voy a hablar de dos herramientas, en este caso Scratch y PCInt. Son dos software, en este caso, que permiten simular o hacer aproximaciones lógicas de programación, digamos, muy básicas. ¿Okay? En el caso de Scratch trabaja con una programación orientada a bloques, mientras que el PCInt trabaja con un estilo de programación más
hacia lo que estamos viendo, que son los pseudocódigos. Bien, veamos cómo sería en este caso la solución planteada utilizando el PCInt. Bien, aquí tenemos entonces nuestro programa en PCInt y definimos un proceso, en este caso que se llama tabla de multiplicar M1, donde el primer paso que tenemos es leer M. Después preguntamos si el valor de M es mayor que 0, entonces efectuamos este conjunto de instrucciones. Vean que la lógica que definimos inicialmente no ha cambiado mucho en relación a la que está planteada a nivel del PCInt. ¿Okay? Si esta condición, es decir, si M es menor o igual a 0, entonces sencillamente mostramos que el mensaje que el valor de M debe ser mayor que 0. Veamos entonces qué sucede cuando ejecutamos este programa. ¿Okay? En el caso de PCInt, tenemos aquí el botón de ejecutar, es decir, él va a interpretar este código y de manera interactiva vamos a ver lo que sucede. Tenemos acá, me está pidiendo que ingrese el valor de, en este caso de M, y cuando presionamos Enter, vemos que él hace o ejecuta cada una de las instrucciones. Vean que nuevamente el resultado es en base a la visual que habíamos tenido. ¿Okay? Estos valores que están acá fue como lo visualizamos en algún momento a nivel de la solución. ¿Okay? Vamos a suponer que queremos ejecutarlo con otro número. En este caso probamos con 10, vamos a probarlo en este caso con 9. Probándolo con 9 tenemos lo siguiente. ¿Okay? Tenemos que en este caso las instrucciones se vuelven a ejecutar, ¿verdad? Y en este caso me aparece la tabla del 9. Cerramos por acá. Volvemos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué sucede si queremos hacer una aproximación o una verificación utilizando Scratch. En el caso de Scratch, la interfaz es bastante distinta. Yo pienso que para efectos didácticos me pareció interesante mostrarles las dos aproximaciones. En el caso de Scratch no es un programa estructurado, es un programa orientado a bloques, es decir, que ustedes pueden agarrar estos bloques y los pueden mover por la pantalla, ¿sí? Y en la medida que estos bloques se vayan conectando de una forma lógica, el programa va teniendo una respuesta. Entonces vean lo siguiente. Aquí este bloque lo que denota es el inicio del programa. Después tenemos un bloque que nos permite mostrar un mensaje y hacer una captura de unas respuestas. Esa respuesta la vamos a recibir y la vamos a fijar en un valor, en una variable m. Si vemos acá, aquí tenemos la variable m. ¿Ok? Inmediatamente después que recibimos el valor, preguntamos si el valor de m es mayor que 0. ¿Ok? Si el valor de m es mayor que 0, vemos que tenemos este bloque de instrucciones. Entonces movemos este bloque de instrucciones para acá y queremos que todo este bloque de instrucciones se ejecute si y solo si m es mayor que 0. En caso lo contrario, queremos que se ejecute el siguiente mensaje, es decir, nos dice que el valor de m debe ser mayor que 0. Veamos esto cómo se ejecuta en tiempo de ejecución. Fíjense que corriendo nuestro programa nos pide el primer valor y procedemos entonces a mostrar. Fíjense que en el caso de la salida hemos modificado la salida, ya no nos aparece el bloque completo de toda la tabla, más sin embargo nos va mostrando poco a poco ese mensaje. ¿Okay? En este caso el mensaje donde aparece el número multiplicado por su respectivo valor. Bien, en este caso finalizamos ya la demostración con Scratch. Volvemos entonces a nuestra presentación. Y ahora vamos a continuar en el caso de el mismo ejercicio de la tabla de multiplicación,
pero con una variante. Vamos a trabajarlos con estructuras iterativas. ¿Okay? En este caso, ¿verdad? Tenemos una estructura muy parecida a lo que habíamos definido inicialmente, donde leemos la variable, validamos el valor de m si es mayor que 0 y posteriormente encontramos las instrucciones asociadas para cada una de las condiciones. Esto que está acá es una estructura iterativa o de repetición llamada mientras. También está especificada en la documentación, ¿sí? Que se va a ejecutar, el bloque más interno se va a repetir mientras la condición se mantenga. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, de la siguiente manera. Cuando se cumple que m es mayor que 0, inmediatamente ahí se le da el valor de 1. Y mientras el valor de i sea menor a 11, vamos a ejecutar este segmento de estas dos instrucciones, donde la primera lo que hace es mostrar el valor de i por m y inmediatamente se incrementa el valor de i en 1. Esto lo que hace es que nos permite movernos, en este caso, por todos los valores de la tabla de m. Perdón. Cuando i tiene el valor de 10, digamos, se vuelve a incrementar en 1, entonces esta condición se rompe, es decir, i igual a i más 1 nos queda en 11, entonces tenemos que i es igual a 11 y esta condición no se cumple, por lo tanto se sale. Entonces ya tendríamos la condición de salida perfectamente validada dentro de este algoritmo. Veamos entonces qué hemos utilizado para poder construir este pseudocódigo. Bueno, nuevamente las variables, fundamental el uso de variables. Si comparamos esta solución con la anterior, tenemos que se incluye una variable más que llamamos i, que es la que nos permite movernos dentro de las distintas opciones para poder generar el valor deseado. Tenemos la función leer, tenemos las estructuras de control e iteración, ¿sí? Las estructuras de control, en este caso, para hacer las condiciones, y las estructuras de control a nivel iterativo, mientras, que nos permiten entonces hacer que se repita este código que está acá. Y bueno, finalmente las estructuras relacionales para establecer las condiciones y hacer los cálculos. Veamos entonces esto cómo sería en la práctica. ¿Okay? Tenemos que, para probar nuestro código, podemos hacer esto. Es la traza en frío. Comenzamos leyendo el valor de m. Si ustedes ven acá, están todas las condiciones de nuestro programa. Está la variable m, si m es mayor que 0, la variable i y si i es menor que 11. ¿Okay? Validamos entonces si m es mayor que 0, por lo cual m es mayor que 0 es verdadero, el valor de i sigue en 0 y i es menor que 11. Asignamos el valor de 1, se mantiene la condición de que i es 11, pero vean que ya esto va cambiando. Entonces, vamos a la instrucción mientras. La instrucción mientras lo que hace es que valida si el valor de i es menor que 11 y si es así, esto que está aquí adentro, lo que es el mostrar m por i y asignar a i el valor de i más 1, se va a ir ejecutando de manera repetitiva. Veamos que la primera vez tenemos el valor de 2, la salida es 14 y así sucesivamente hasta que el valor es 70 y en este caso i toma el valor de 11, por lo cual se deja de cumplir esta condición y salimos del mientras. ¿Okay? Al salirnos del mientras, venimos acá a la finalización del si y se cumple la finalización del programa. Veamos qué sucede en este caso cuando el valor de i de m es menos 1. Aquí tuve una pequeña equivocación, es menos 1. ¿Ok? Entonces, bueno, leemos el valor, validamos la condición,
Como la condición no se cumple, vean que no se ejecuta nada de lo que está acá, este bloque que está acá, y entramos por el si no y mostramos entonces el mensaje que dice que el valor de m debe ser mayor a 0. Vamos a hacer la presentación entonces de cómo sería esta solución utilizando el PCInt. ¿Okay? Tengo aquí el ejemplo preparado. Vean entonces que nuevamente nuestro programa tiene un parecido impresionante con el mismo pseudocódigo que habíamos generado. Perdón. Comenzamos entonces leyendo la variable, validamos la condición, asignamos el valor de i en 1, mientras el valor de i sea menor a 11, mostramos el mensaje de la operación, incrementamos el valor de i en 1, ¿okay? Y esto va a suceder hasta que se cumpla la condición. Si el valor de m es menor o igual a 0, entonces mostramos este otro mensaje que está acá. Vamos a ver qué pasa cuando corremos nuestro programa. Tenemos acá, supongamos que ingresamos el número 8. Vean que entonces se procede a generar la tabla de multiplicación del 8. Si queremos probar con otro número, vamos a poner el número 4 y generamos entonces igual la tabla del 4. ¿Ok? Vean que en este caso tenemos la misma solución, solo que con otra aproximación. Con esto me refiero a que en nuestro primer algoritmo trabajamos sin estructuras iterativas y llegamos a la solución, y en este caso a través de estructuras iterativas logramos simplificar el algoritmo, reduciendo el número de líneas y evidentemente optimizando la ejecución. ¿Okay? Veamos entonces cómo sería nuestra aproximación utilizando Scratch. ¿Okay? Ahora vamos aquí y decimos abrir, lo guardamos esto. Aquí tenemos nuestra aproximación usando Scratch. Vean que las condiciones que habíamos hablado se mantienen, es decir, tenemos el bloque inicial intacto, ¿verdad? Y lo que ha variado es la estructura que nos permite repetir, o en este caso, hacer que ese bloque de instrucciones esté subordinada a una condición para que se repita. Vamos a mover esto bien. Lo ponemos acá. Vamos a ver qué pasa cuando lo ejecutamos. Ingrese el valor de m, suponemos que m es igual a 10 y en este momento el programa empieza a generar los valores para los cuales lo hemos programado. Vamos a esperar que llegue hasta 10. Bien. Con esto hemos finalizado ya lo que es la presentación de lo que se refiere a la parte de pseudocódigo. Es bien importante que todos los comandos que se les mostró en el material lo tengan a su disposición, de tal manera que puedan utilizarlo para resolver cada uno de los problemas que se les plantea. Espero que les sea de gran ayuda y mucha suerte con los ejercicios. Chao.